Cuartiles, deciles y percentiles. Hoy vamos a aprender eso, chicos, así que hay que echarle ganas. Está fácil. ¿Qué son los cuartiles? Simplemente son los valores, son tres valores de la variable que viven en un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. No importa cuántos datos sean, se pueden dividir en cuatro partes iguales. Esas cuatro partes, tres de ellas van a ser el 25%, el 50% y 75% de los datos. Se representan por la letra QK, ¿sí? Un dato interesante es que cuando se calcula el cuartil 2 va a ser igual que la mediana, ya que esta es la mitad de los datos. Por ser la mediana la que divide la serie de datos en dos partes iguales, y el cuartil 2 representa el 50%, entonces tienen que ser forzosamente iguales. En los cuartiles K puede tomar tres valores, 1, 2 y 3. Pero veamos un ejemplo. Primero, para datos no agrupados. Tenemos dos situaciones. Uno, cuando son números impares. En este caso tenemos 7 números desordenados. Lo primero que tenemos que hacerlo es ordenarlos de menor a mayor. Forzosamente, si no, no nos va a salir. Uno diría, vamos a empezar por el cuartil 1. No, vamos a empezar por el cuartil 2, que es la más fácil. Como tengo 7 datos, pues voy a separarlos en dos partes. La parte izquierda y la parte derecha. Tengo 3 de un lado, 3 del otro. Me queda un valor en medio. Ese valor de en medio es mi cuartil 2, alias el 5. Si lo viéramos como la mediana, pues es la mitad exactamente de los datos. De ahí, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el cuartil 1. Si se fijan, en la parte del lado izquierdo tengo tres valores, el 2, 3 y 4. Pues hago lo mismo, como si los demás valores no existieran. Tomo el valor de en medio, ¿sí? Que en este caso es el 3, y ese formaría mi cuartil 1. Ahora, del otro lado, ¿sí? Tengo los valores de 6, 7 y 9. ¿Qué hago? Agarro el del mero en medio y ese es el que va a formar mi cuartil 3, que sería el 7. ¿Sale? Otra situación es cuando tenemos datos pares. En este caso son 8 datos, igual están desordenados, entonces lo primero que tengo que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Igual vamos a empezar por el cuartil del medio. Voy a tener 4 datos, 4 de un lado, 4 del otro. En este caso tomo los dos del medio, que sería el 4 y el 5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Los voy a sumar. 4 más 5, 9. Y como son dos datos, los divido entre 2. Entonces me da 4.5 y eso va a representar mi cuartil 2. Ahora, mi cuartil 1. Como mi valor del cuartil 2 queda en medio, tengo 4 valores del lado izquierdo. Entonces tomo los dos valores centrales, el 2 y el 3, los vuelvo a sumar. 2 más 3, 5 entre 2 me da 2.5 y ese sería mi cuartil 1. Nos vamos con el cuartil 3. Como dijimos, valor del medio, tengo 4 valores del lado derecho, que sería 5, 6, 7 y 9. Tomo los dos valores centrales, el 6 y el 7, lo sumo. 6 más 7, 13, entre 2, 6.5. Y ya tengo mis 3 cuartiles
cuartiles. Los cuartiles para no agrupados, digamos que son sencillos de sacar. Ahora veamos los cuartiles para datos agrupados. Recordemos, datos agrupados son 40 valores o más. Lo primero, nuestra formulita. Dice, QK va a ser igual al LI más K por N entre 4 menos FI menos 1 entre FI por ahí. Como los cuartiles son 3, K puede tomar los valores de 1, 2 y 3. Pero ¿qué significa cada una? LI va a ser el límite inferior de la clase donde se encuentre el cuartil. Si recuerdan, es más o menos como en la moda, que era la clase modal, en este caso la clase del cuartil. Luego N es el total de datos. Fi menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Ahí es la amplitud de la clase. ¿Sí? Aquí lo primero que tenemos que hacer es calcular K por N entre 4. Obvio, como son agrupados, lo tengo que buscar en la tabla de frecuencias acumuladas. Vamos a ver un ejemplo. Tengo una tablita. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Mi frecuencia absoluta, mi frecuencia acumulada. Dijimos, lo primero que tengo que calcular es K por N entre 4. En este caso vamos a calcular el primer cuartil. Mi total de datos son 65. 65 por 1. El 1 es porque es el primer cuartil. Entre 4 porque son cuartiles. Hago la división, la multiplicación, 65 por 1, 65. Entre 4 me da 16.25. ¿Dónde busco el 16.25? Lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada, en estos. Y obvio, aquí no puedo, tengo 8 valores. Aquí tengo 18, perfectamente cabe el 16.25. Esta va a ser mi clase para el primer cuartil. Luego, sustituimos los valores de nuestra fórmula. Decía, límite inferior 60. Aquí están los 60 más K por N entre 4, ya lo calculé, 16.25. Menos, ojo aquí, decía FI menos 1. Es mi frecuencia acumulada anterior. Por eso es 8. Entre 10 decía FI minúscula. 10, mi frecuencia absoluta de la clase. Por 10. El 10 de dónde salió, la amplitud. ¿Cuántos hay de 50 a 60? Pues hay 10. Entonces es mi amplitud. ¿Cómo lo resuelvo? Primero, hago la resta. 16 menos 16.25 menos 8. Lo que me dé, que es 8.25, lo divido entre 10. Lo que me dé, lo multiplico por 10. En este caso sigue siendo 8.25. Y luego le sumo los 60. Y eso me da 68.25. Hagamos lo mismo para el siguiente cuartil. El segundo cuartil sería otra vez 65 por 2 entre 4. En este caso 32.5. Lo vuelvo a buscar en mi frecuencia acumulada y cae en la tablita que dice 70-80. Perdón. Debería caer. Sí, 70-80. Hay un error aquí, pero ahorita lo corregimos. Lo busco. Límite inferior 70. Aquí está. 32.5 menos 18. 18, ¿cuáles son? Mi frecuencia acumulada anterior. Entre 16, que es la frecuencia de la clase. Y otra vez por 10, que es la amplitud. Y volvemos a hacer la operación. 32.5 menos 18
entre 16. Lo que me dé lo multiplico por 10 y le sumo 70. Y me da 79.0625. Recuerden, primero la resta, lo que me dé entre 16 y luego por 10. Misma situación para el cuartil 3. Primero 65 por 3 entre 4 me va a dar 48.75. De ahí el 48.75 lo buscamos y nos tiene que dar en el 90-100. ¿Por qué? Porque tengo 58 datos. Van a decir, pero acá tengo el 48. Sí, pero por punto 75 ya no pertenece aquí. Aquí llega hasta el 48. Entonces, por lo tanto, se va a la siguiente clase. Y vuelvo a sustituir valores. Límite inferior, 90. Más, K por N entre 4, 48.75 menos los 48 de la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia de la clase por 10, que es la amplitud. Eso nos da un total de 90.75. Nada más se calculan 3 porque son 3 cuartiles. Bueno, sigamos con los deciles. Es lo mismo que los cuartiles, nada más que hay una pequeña diferencia. Los deciles dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Si se fijan, es la misma formulita, nada más que ahora son K, que puede tomar valores desde el 1 hasta el 9. Las mismas definiciones, no cambia nada en absoluto. Igual, lo primero que tengo que hacer es buscar K por N, en este caso entre 10. Hagamos lo mismo, no voy a calcular los 9 deciles, pero vamos a calcular al menos algunos de ellos. Vamos a empezar por el más fácil, el primero. 65, total de datos, por 1, que es el primer decil, entre 10. Nos da 6.5. Lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. En este caso cae aquí. ¿Por qué? Porque son 8. Sustituyo valores. Límite inferior, 50. Más K por N entre 10, 6.5 menos 0. ¿Por qué 0? Porque es la frecuencia acumulada anterior y arriba no hay nada. Entonces, como no hay nada, vale 0. Entre la frecuencia de la clase, que es 8, por 10, que es el mismo ejemplo, es la misma amplitud. Entonces, 6.5 entre 8, lo que me dé lo multiplicamos por 10 y al final le sumo 50 y me da 58.12. Hagamos el tercero. Total de datos 65 por 3 entre 10 nos va a dar 19.5. Lo busco en la tablita y como son 19.5 datos, cae hasta la tercera clase. ¿Cuál va a ser mi límite inferior? Va a ser 70 más los 19.5 menos los 18, que es mi frecuencia acumulada anterior, entre 16, que es mi frecuencia absoluta, por 10, que es la amplitud. Vuelvo a hacer operaciones. 19.5 menos 18 entre 16 por 10. Y al final le sumo los 70, por lo tanto ese decil vale 70.94. Hagamos el quinto decil. Mismo procedimiento. 65 por 5 entre 10 nos da 32.5. Lo buscamos, mera coincidencia, caen en la misma clase que el decil 3. ¿Se pueden repetir en mismas clases para varios deciles? Sí, no pasa nada. Es lo mismo, meras coincidencias. Sustituyo valores, si se fijan son los mismos valores, nada más cambia
de 19.5, que es el tercer decil, a 32.5, que es el quinto decil. Hago las mismas operaciones y me da 79.06. Si hacemos el séptimo decil, es el mismo procedimiento. 65 por 7 entre 10 me da 45.5. Lo busco y cae en la cuarta clase. Límite inferior a 80 más 45.5 menos 34, que es mi frecuencia acumulada anterior, entre 14, que es la frecuencia de la clase, por 10, que es la amplitud. Hago operaciones y me da 88.21. Lo hago para el octavo decil, mismo procedimiento, 65 por 8 entre 10 nos da 52. Cae en la siguiente clase. Límite inferior van a ser 90 más 52 menos 48, la frecuencia acumulada anterior, entre 10 por 10. En este caso nos va a dar 90. Y el noveno decil, alguien diría, ¿va a caer hasta la última clase? No, cayó antes. 65 por 9 entre 10 da 58.5. Límite inferior 100 más 58.5 menos 58 entre 5 por 10. Y eso nos da 101. Si alguien a estas alturas no seguimos entendiendo por qué caen en estas clases, veamos el séptimo decil. Nos dio 45.5. Imagínense que son los boletos para ir a un concierto y son boletos VIP. Y nos toca el asiento 45.5. Ok, nos vamos. La primera fila tiene 8 asientos. Obvio, va a estar numerada del 1 al 8. Obvio, ahí no entra mi asiento. Me voy a la siguiente. En este caso tendría que ir del 9 al 18. Pues obvio, tampoco entra mi boleto. Me voy a la siguiente fila de asientos. Del 19 al 34 todavía no llego a mi asiento. Del 35 al 48. En esa fila debe estar mi asiento para ese concierto. ¿Sí? Y así nos iríamos igual para, si nos hubiera tocado el boleto número 52, me voy a la siguiente fila, que va del boleto 49 al 58. Ahí debería de estar nuestro boleto, nuestro asiento de boleto. Hagamos el último tema, los percentiles. Mismo procedimiento que cuartiles y deciles. La única diferencia es que ahora se divide entre 100. Y los valores de acá pueden ser desde 1 hasta 99. Siguen siendo las mismas literales, no cambia nada. Igual, lo primero que tengo que hacer es K por N entre 100. Igualito. En este caso nos vamos a calcular 2. El percentil 35, que en este caso ahora sería 65 por 35 entre 100. Eso nos da un total de 22.75. De ahí lo busco, dijimos mi asiento 22.75, me voy a la primera fila, llego hasta la 108, no me toca. Me voy a la siguiente fila, llega hasta el 18, tampoco encuentro mi lugar, entonces hasta la tercera y es donde ya encuentro mi asiento. Ok, límite inferior 70 más 22.75 menos mi frecuencia acumulada anterior, que es 18, entre 16, que es la frecuencia de la clase, por 10. Y eso nos da un total de 72.97. Un último ejemplo, el percentil 60. Eso nos dice que 65 por 60 entre 100. Eso va a ser igual a 39. Lo busco y cae en la siguiente clase. Límite inferior 80 más
los 39 que ya habíamos encontrado, menos 34, que es la frecuencia acumulada anterior, entre 14, que son los de la frecuencia absoluta, por 10. Y eso nos da un total de 83.57. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme por medio de la plataforma de la universidad.